Tal cual lo indica la plataforma, esta reunión virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la sección de Derecho Procesal Penal 2. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esto se transmite en mayo de 2021 a mis alumnos. Clases estas sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse y encontrar en ellos respuestas frente a problemáticas ingentes en materia de derecho procesal penal, penal o derecho penal constitucional, fundamentalmente en el ámbito venezolano. Estimados, esta disertación de hoy atiende a dos objetivos. En primer lugar, cumplir con el seguimiento de un temario dentro de la asignatura que imparto en la Universidad Santa María de Caracas de Derecho Procesal Penal 2, específicamente dentro del tema de ese temario, que es la prueba penal, la prueba dentro del ámbito procesal penal, con una clara referencia normativa a cómo se regula el quehacer probatorio en el procedimiento ordinario penal venezolano establecido taxativamente en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero también tiene como un sentido frente a los que no son alumnos y pretenden encontrar una respuesta un tanto menos escolástica y quizás con un sentido un tanto mucho más práctico, a lo que yo denomino las ofertas probatorias en el proceso penal venezolano. Y la problemática nace a partir de la propia regulación constitucional. Recordemos que en el artículo 49, aquel que define el debido proceso, esa gran garantía del debido proceso, comporta un derecho, el que está descrito en el numeral primero de dicho artículo 49, que es el llamado derecho a la defensa. A través de las diferentes frases, de los diferentes derechos que conforman ese derecho a la defensa descrito en el numeral primero, hay uno que tiene especial importancia, que es el que será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Y como se indicó en una sesión anterior, las hipótesis de nulidad de la prueba por su obtención violando el debido proceso se puede encontrar en la propia redacción de dicho artículo 49. Si dicho artículo 49 define los derechos conformadores a la garantía, entonces una prueba que sea violentando el derecho a la defensa, donde no se permita la posibilidad de defensa, sería una prueba nula. Una prueba que se obtenga sobre la base de dejar de lado el principio de juez natural, es decir, que se haya obtenido ante un juez que no sea el juez competente, idóneo, frente al caso en concreto, es una prueba cuyo efecto de nulidad se visibiliza desde un punto de vista taxativo, es decir, la nulidad de forma taxativa porque lo expresa la propia norma, nada menos que el propio artículo 49. Una prueba en donde se viole lo que se regula en el artículo 49.5 de la Constitución, que exige la llamada no confesión coacta, es decir, nadie estará obligado a declarar en causa propia o estará obligado a declarar en causa de un pariente consanguíneo o afín en cercanía dentro de los grados que allí se evidencie, será una prueba nula. Pero también ello desemboca en las hipótesis de nulidad de prueba por ilicitud que se establece dentro del propio artículo 181 del COP. Es decir, el 181 del COP es como una especie de reglamento, instrumentaliza la pauta de nulidad probatoria que se establece en dicho numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Nos dice el 181, perdón, del COP, prueba que sea obtenida en violación de la intimidad, indebida intromisión en la intimidad, con engaño, con coacción.
Por cierto, que dentro de esa polivalencia nominal que hay allí, dentro de ese 181 del COP, no es solamente el problema de la prueba ilícita per se, el resultado, sino los procedimientos que se han obtenido y que se han realizado en la obtención de dicha prueba. Entonces, nulidad de la prueba per se y nulidad del procedimiento de obtención. Pero es que también el artículo 49 nos está indicando el derecho al conocimiento de la prueba de cargo. Es decir, que el que es imputado ha de tener conocimiento de la prueba que sustenta una imputación. Recordemos que el concepto de imputación se divide en dos I. La I de incriminación, señalamiento del hecho, y señalamiento del derecho, es decir, el señalamiento de la calificante jurídica que se le ascribe a ese hecho por parte del titular de la acción penal. Y la segunda I es la I de intimación. La primera es incriminación, hecho y calificante. La segunda es intimación, es decir, el conocimiento oportuno de la prueba de cargo. Por cierto que la norma también permite la presentación de la prueba de descargo, la prueba que obra a favor de la defensa, la prueba que obra a favor del procesado, no como un deber, sino como un derecho. Los derechos se renuncian. Puede ser que alguien decida no probar absolutamente nada y que pretenda con la prueba de cargo desvirtuar la pretensión imputatoria, es decir, ratificar la condición de presunto inocente. Por cierto que esa presunción de inocencia, la que establece el 49.2 de la Constitución, es solamente con prueba. Toda persona se presume inocente a menos que se le pruebe lo contrario. No es solamente con alegatos. La desvirtuación de la natural condición de inocente es con prueba. Esa presunción de inocencia que también instrumentaliza el 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido que el 8 establece una redacción distinta a lo que establece el 49.2 de la Constitución. Toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Por lo tanto, con pruebas hay que demostrar el aspecto objetivo del delito, es decir, la causación, que el hecho se realizó, pero también el aspecto subjetivo, es decir, la culpabilidad, la atribuibilidad de ese hecho con respecto a alguien bajo una premisa de haber actuado con dolo o haber actuado con culpa, con dolo o con negligencia o imprudencia, todo ello demostrable con prueba. Pero a donde quiero llegar es que fíjate que la norma habla del conocimiento oportuno de la prueba de cargo, con lo cual muchos podrían interpretar que solamente hay una oportunidad para el ofrecimiento probatorio por parte del titular de la acción penal. Y ello no es cierto. Por eso es que esto lo denomino las ofertas probatorias, porque existe más de una oportunidad de ofrecimiento probatorio por parte del titular de la acción penal. Y muchos de ustedes me preguntarán, si existe más de una oportunidad de ofrecimiento probatorio, ¿cómo es posible que se siga sustentando el concepto de prueba lícita? Es decir, ¿cómo es posible que no se viole a la Constitución si hay más de una oportunidad de ofrecimiento probatorio? El tema es que frente a cada una de esas ofertas probatorias, a cada una de esas oportunidades de ofrecimiento probatorio, la defensa ha tenido posibilidad de conocerla, cada una de ellas, por más plurales que sea, por más que no sea una sola, sino que sea más de una. Cada una de ellas se haya tenido la oportunidad de ser conocido por la defensa para poder hacerle frente a esas ofertas probatorias, bien sea a través de la oposición de excepciones, cuestionando esa prueba, cuestionando la oportunidad, la idoneidad, la necesidad de esa prueba, lo cual se había debatido un tanto en la sesión anterior frente a mis alumnos de la Universidad Santa María, el tema de la llamada licitud, el tema de la necesidad de la prueba, a través de las excepciones, cuestionando fundamentalmente esas excepciones que están descritas
descritas en el 28.4 del Código Orgánico, la acción promovida ilegalmente, y que por lo tanto, bajo esa excepción, acción promovida ilegalmente, se puede cuestionar ese ofrecimiento probatorio, bien sea por extemporaneidad, por inidoneidad, por incumplimiento de la necesidad probatoria, de su impertinencia, etcétera. Pero también el escrito de excepciones ha de poder servir como un vehículo para ofertar la prueba de descargo. Es decir, con el escrito de excepciones no solamente cuestiono la prueba de cargos, y si son en diferentes oportunidades con mucho más razón, sino que puedo también incorporar las pruebas de descargo. Es decir, el escrito de excepciones como un vehículo para el ofrecimiento de pruebas de descargo, por cierto, y ratifico solamente como un derecho que puede prescindirse y no como un deber, porque el deber de probar le corresponde al titular de la acción penal. La defensa puede hacer simples alegatos, hablar de las circunstancias que excluyen la responsabilidad penal, decir que estamos en presencia de una legítima defensa, es decir, de una causa de justificación, de una causa de exclusión de la culpabilidad, por ejemplo, la inimputabilidad, por ejemplo, el error. Pudiéramos hablar de la inexistencia de la tipicidad por una condición, la inexistencia de una condición objetiva de punibilidad. Ajá. ¿Y dónde me lo pruebas? ¿Dónde me lo estás probando? No, yo no voy a probar nada. Yo simplemente lo manifiesto de boquita, lo alego por escrito. Eres tú quien tiene que desvirtuar que eso no existe, que no está presente la causa de justificación, que no está presente la causa de exclusión de la culpabilidad, que está presente la condición objetiva que está inexistente, perdón, la condición objetiva de punibilidad. Entonces, bueno, volvamos al parámetro, ¿verdad? Sobre la base de las láminas con la cual habíamos iniciado esta disertación probatoria, y siendo lo probatorio tan importante dentro del proceso penal y mucho más frente a mis alumnos, obviamente yo tendría que repetir que 3 libros que yo recomiendo frente al tema del ofrecimiento probatorio en el ámbito venezolano. Uno es del doctor Roberto Delgado Salazar, de nuevo lo repito, Las pruebas en el proceso penal venezolano, que ya entiendo existe en librería una versión correspondiente al año 2021. A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal, por lo menos en este año 2021, que está vigente en mayo de lo que estamos hablando, es del año 2012, publicado por primera vez en enero de 2013 o con plena vigencia a partir de enero de 2013. Bueno, el trabajo del siempre recordado y que nos recuerda desde el cielo y nos protege nuestro gran amigo Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, la dicotomía de la prueba en el proceso penal, y como lo he manifestado en otras oportunidades, este ya gran trabajo clásico de este autor español, Carlos Climent Durán, La prueba penal, en 2 tomos. Por otra parte, estábamos manejando esta lámina a partir de la cual los medios de prueba se transforman en prueba a partir de un transcurrir, un desarrollo en el propio proceso. Decía yo en la sesión anterior que ese medio de prueba ha de ser lícito, y las hipótesis de ilicitud ya las hemos analizado conforme al 181 del Código Orgánico Procesal Penal. También habíamos hablado del concepto de la necesidad probatoria, en el sentido que hay 2 principios de necesidad probatoria: el principio constitucional de la necesidad probatoria, en el sentido que la natural condición de inocente de alguien que está siendo procesado solo se desvirtúa con prueba, y el principio de la necesidad procesal de la prueba, en la explicación que la acusación que se hace frente a alguien lo que quiere indicar es que de ese hecho está convencido el titular de la acción penal,
pero que él está manifestando con la presentación de la acusación, y entre líneas uno lo puede, digamos, entrever, que ese hecho necesita ser probado en un juicio oral y público. Y yo necesito convencer a un tercero decisor, a un juez, sobre que el hecho en su perspectiva objetiva y en su perspectiva subjetiva acaeció efectivamente. Y lo estoy indicando con las pruebas que están presentes en la acusación, no con otra prueba. Con esas pruebas es que voy a probar el hecho objeto del proceso, el hecho acusado. Decía yo entonces que habían dos excepciones a este principio de necesidad. Uno es el llamado hecho notorio. El hecho notorio es un hecho que prescinde de prueba. Lo estamos aceptando todos, ¿ok? Y que por lo tanto la notoriedad de ese hecho se asume de manera colectiva, ¿ok? Bueno, decir, por ejemplo, que de noche es oscuro o que de día es claro, que no es necesario entender mucho que cuando se está vilipendiando un poder público, bueno, se entiende que dentro de los poderes públicos está el ejecutivo, está el legislativo, pero hay el otro hecho que es el llamado hecho notorio comunicacional, que también releva de prueba, y que es un hecho que a través de los medios es difundido abiertamente, a pesar de que colectivamente no tengamos una percepción connatural con respecto al hecho, pero tal es su difusión a nivel general en los medios de comunicación que su notoriedad es evidente. Y la otra gran excepción al principio de necesidad es la que está descrita en el 184 del COP, que son las estipulaciones. Las partes estipulan sobre un hecho, es decir, están aceptando que ese hecho ocurrió, que por lo tanto las partes estamos aceptando en no probar ese hecho. Estamos estipulando con respecto al hecho. Por eso es que mal se puede decir estipulación de la prueba. Se estipula el hecho, como lo dice el 184. Pedro mató a Marcos. Eso lo estamos aceptando tanto el titular de la acción penal como la defensa. Pedro mató a Marcos. Por lo tanto, vamos a prescindir de la autopsia, vamos a prescindir de la causa de la muerte, lo estamos manifestando. Pedro mató a Marcos, pero el titular de la acción penal indica que esa actuación de Pedro matando a Marcos era con un propósito de muerte. Había un dolo, había un animus necandi, quería realizar un homicidio. En cambio, la defensa está manifestando que fue en legítima defensa que Pedro mató a Marcos, es decir, que fue, qué sé yo, en el cumplimiento del deber, la existencia de una causa de justificación. Eso no me lo va a revelar un médico forense en una autopsia. Vamos a prescindir de traer al médico forense porque otras serían las pruebas. Entonces, estamos estipulando con respecto al hecho. Como se ve en el 184 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de que tú y yo estamos de acuerdo en prescindir de la prueba con respecto al hecho, el juez puede decirnos nada de eso. ¿Qué juez? El juez de control, que estaría admitiendo la estipulación, conforme lo indica pues el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también pudiera ser el juez de juicio, porque dirá el juez de juicio, pero espérate, no es que la estipulación haya sido admitida por el juez de control, es que soy yo quien al final del camino tengo que establecer por la vía jurídica si el hecho ocurrió o no sobre la base de tu probanza. Y a mí no me convence eso de que las partes hayan estipulado. Yo, a pesar de que ustedes hayan estipulado, como lo dice el 184 en su parte final, voy a insistir en que se pruebe ese hecho. Entonces, el rebate, digamos, el desvirtuar las estipulaciones puede ocurrir tanto por el juez de control, que no acepta la propuesta de estipulaciones de las partes en la audiencia preliminar, aún siendo ofrecida en la oportunidad del 311 del COP, o puede ser el propio juez de juicio en pleno desarrollo del juez de juicio, en pleno desarrollo, perdón, del juicio oral y público. Sigamos con esta lámina. La otra alcabala que hay que pasar es la alcabala de la pertinencia. ¿Ok?
Fíjense que primero pasamos por la alcabala de la licitud, necesidad, pertinencia. Y esto de la pertinencia alude a que esa prueba, bien sea directa o indirecta, debe referirse al hecho en concreto. ¿Qué es lo que quiere decir ello de debe referirse directa o indirectamente al 182 del COP? ¿A qué alude? A que siguen existiendo los indicios como prueba, como lo establecía el nombre de aquel famoso libro de un gran amigo, el doctor Juvenal Salcedo Cárdenas. Fue profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, fue magistrado de la Corte Suprema, pero además fue policía también. Por lo tanto, manejaba todos estos ámbitos. Los indicios son pruebas. Cuando el 182 me habla de prueba indirecta, está aceptando los indicios. No solamente que existe una prueba directa, es decir, un testigo presencial del hecho, sino la existencia de un hecho indicado, hecho indicador, hecho indicante, hecho indicado. María murió por una puñalada trasera. El peritaje, la autopsia indica que el manguito rotador del brazo hacía imposible que María se autoinfligiera la puñalada trasera con su propia mano, es decir, el grado de hendidura de la arma blanca es de tal dimensión que era imposible que se pudiera haber autocausado. Tú dirás, bueno, pero se lo podría haber ubicado el arma blanca dentro de un huequito en la pared, dentro de un intersticio, y pudo haberse ella ido hacia atrás para clavarse el puñal. Pues no había en esa habitación algún elemento que pudiera sujetar. Por lo tanto, estamos indicando que tuvo que haber sido alguien. Hecho indicador: Joaquín y José vieron a Pedro y María juntos. Entonces, estuvieron en un sitio en donde estaba Joaquín, José, Pedro y María. En un momento determinado, Joaquín y José se apartaron y a los pocos minutos apareció muerto María. Pero es necesario que ese hecho indicador también sea probado. Los indicios tienen que ser probados en el propio proceso. Entonces, hecho indicante: Carmen recibió una foto por el celular de Joaquín en donde decía, mira, ¿dónde está Pedro y María? Katiuska recibió un dinero de José que José le dijo, mira, aquí te lo pagó María, aquella deuda que tenía contigo. Por lo tanto, la presencia de Joaquín y José con Pedro y María estarían demostrando. Entonces, son hechos, son los indicios, al menos referirse directa o indirectamente. Por cierto, no tendríamos que hacer muchas precisiones, porque como lo manifesté con anterioridad en una sesión anterior, en Venezuela tenemos la licitud probatoria en el 181, pero también tenemos la libertad probatoria en el 182. Yo puedo probar todo con todo en ese proceso penal. Por lo tanto, no habría que hacer esa distinción entre indicios, testigos, peritaje, a pesar que el código lo establece como un régimen de prueba. Pero más que todo, lo que está vinculado es a la obtención de esos medios de prueba que se van a transformar en prueba. No porque haya un valor o una jerarquía diferenciada, en el sentido que el testigo tiene mayor valor que un peritaje, o que un peritaje tiene un mayor valor que un indicio, o que la confesión lo tuviese. La confesión, profesor, pero no es que se había abolido la confesión dentro de un sistema acusatorio. No, no, no. Ella sigue existiendo. Si es libre de apremio y coacción, sigue existiendo. No solamente para la vía de la admisión de los hechos, artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no solamente por la vía de la llamada admisión de los hechos a los fines de lograr una rebaja, sino que alguien creyendo que se está defendiendo decide declarar libre de apremio y coacción y más bien se está autoincriminando
y todo lo que se diga por esa boquita quedó allí, quedó ya incorporada dentro de esa comunidad probatoria, aun cuando mi pretensión procesal era la de defensa, pero sí estoy refiriendo que estuve en el sitio de los hechos y la persona, creyendo que se estaba defendiendo, dice que tuvo un acto sexual con una menor de 12 años y entonces su mejor excusa, no encontró otra, es decirle, no, lo que pasa es que la jovencita se me encimó. No, pero es que espérate, es que cualquier tipo de relación sexual con menor de 12 años configura un abuso sexual, cualquiera que sea, aun cuando exista, entre comillas, consentimiento. Entonces, está admitiendo que estuvo en el sitio, pero está dando una especie de confesión calificada. Entonces, bueno, fíjense, el tema de la pertinencia alude a la existencia de pruebas directas o indirectas. Hay un tercer, digamos, elemento que ha de estar presente acá. Discúlpenme. Que es la idoneidad. Fíjate cómo está colocado allí en la grafía, con P, aptitud demostrativa. Aptitud que tiene el sujeto de prueba de demostrar un hecho o circunstancia. La aptitud, por ejemplo, sería un médico quien tendría la aptitud de demostrar la causa de una muerte. Oye, ¿por qué tú me estás diciendo politraumatismo generalizado derivado de hecho vial? ¿Es que acaso el politraumatismo generalizado en un organismo que es derivado de un hecho no vial es distinto a un politraumatismo generalizado por un hecho vial? Es decir, si yo agarro un bate y muelo a palo a alguien, ¿ok? No le dejo ningún hueso unido, pues. Lo que le dejo es puro hueso roto. Eso es distinto, ese politraumatismo generalizado, que el que se ha chocado por un vehículo. Si alguien lanza a otro por una colina, por un cerro, y llega al final de ella destrozado por dentro, ello es distinto. Entonces, bueno, ese médico tendrá esa capacidad, tendrá esa aptitud, en este caso, de un punto de vista profesional, científico. Pero también hay otras aptitudes vinculadas a los sujetos de prueba. Por ejemplo, solamente una persona que no sea sordomuda podrá hablarme de la intensidad de un grito. Por ejemplo, solo el que no es daltónico podrá hablarme de colores, de cuál era el color de la vestimenta de alguien. Entonces, esa aptitud, pero esa aptitud también exige una actitud con C. Lo bueno sería que fuese aptitud con actitud. Es decir, vamos a ver cómo se comporta este sujeto de prueba en el juicio oral y público. Veamos cuál es su actitud. Porque aptitud con P, con actitud con C, conduce, casi como una ecuación matemática, a la fiabilidad. ¿Ok? Aptitud del sujeto de prueba con actitud igual fiabilidad. Fiabilidad nos conduce a afirmar que hay una capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba que no podría ser cuestionada siquiera por la sana crítica. Es decir, la sana crítica como potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Si no hay fiabilidad, ese sujeto de prueba, esa prueba es, lean mis labios, mendaz. Mendacidad. La falta de fiabilidad del sujeto de prueba conduce a afirmar su mendacidad y por lo tanto una prueba mendaz no podrá sustentar la tesis de una sentencia. ¿Y cuáles son las tesis de la sentencia? Bueno, dependiendo de las 3 sentencias que hay, conforme al 157 del COP. La sentencia condenatoria, por lo tanto, el cúmulo probatorio, esa comunidad probatoria en un todo único, no puede ser contradictoria en sí mismo. Debe dar certeza para condenar. La sentencia absolutoria es absolutoria porque hay duda razonable con respecto a la prueba.
hay contradicción entre los sujetos de prueba externos, ¿ok? Entre un sujeto de prueba u otro, o hay contradicciones internas entre el dicho, entre lo que pretende demostrar el propio sujeto de prueba, y ello va a conducir a una duda razonable que afirma la sentencia absolutoria, conforme lo indica el 348 del COP, pero arrimado a la garantía constitucional del indubio pro reo del artículo 24 de la Constitución. Y la tercera sentencia, la sentencia de sobreseimiento. Por favor, profesor, y esa sentencia de sobreseimiento puede ser por un asunto probatorio. Pues también puede ser que las causales del sobreseimiento se demuestran a partir de pruebas en el juicio. Se ha demostrado en el juicio la prescripción y se prueba con el hecho cuando ocurrió en su simple verificación calendaria, de que ha transcurrido un tiempo que ha hecho extinguir la acción penal. La cosa juzgada se verifica en el propio juicio oral y público. No, espérese, ese hecho ya fue condenado o ya fue absuelto. Aquí está la prueba, la copia certificada de una decisión. Entonces, estimados, ello va a conducir a la sentencia. Aptitud con aptitud indica fiabilidad. Caso contrario, hay mendacidad. ¿Y cómo se aprecia esto? Bueno, con la sana crítica. Bastante les he dicho, entre los principios probatorios en el proceso penal venezolano, que las pruebas se aprecian por sana crítica, como lo dice el 22. Es el único mecanismo de apreciación de la prueba. Es decir, es la capacidad que tiene el juez de cuestionar el ámbito demostrativo de un sujeto de prueba determinado, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Esos son los tres instrumentos de la sana crítica. No me vayas a responder ante la pregunta de qué es la sana crítica con la utilización de la lógica, la experiencia y la ciencia. Esos no son más que los instrumentos. El juez iría a apreciar, asumiendo el cuestionamiento de la capacidad demostrativa del sujeto de la prueba, utilizando la lógica, experiencia y ciencia. Frente a los alumnos que me están escuchando mayoritariamente, que son alumnos de la Universidad Santa María, ustedes tienen una asignatura que se llama la lógica, los llamados principios de la lógica. No me puedo detener mucho en el tema, es una materia per se, los principios de la lógica. Lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por exclusión, lógica por deducción. No hay nadie más cercano a otro que la propia madre que le ha dado la vida. Tú podrás amar y querer a quien tú quieras, tu esposo, tu novio, en fin, pero el amor de madre, como se suele decir. Y ya pasó el Día de las Madres, ahora viene el Día del Padre. Vamos a ver si nos regalan algo. Entonces, la madre insistiendo que quiere declarar en el juicio oral y público. Quiero declarar y decir cómo mi hijo Juan mató a Octavio. Y se le dice, mire señora, usted no está obligada a declarar. A usted le acoge el precepto constitucional que le exime de declarar. Es que yo quiero declarar. Y entonces, bueno, ella declara e incrimina a su propio hijo. Lógica por inclusión, no hay nadie más cercano a otro que la propia madre. Si la propia madre declara contra su propio hijo, hay un alto componente de que su dicho sea fiable. Pero también uno pudiera decir, ¿por qué una madre va a incriminar a su propio hijo? Por cierto que el cuestionamiento de ello no puede ser presuntivo por parte del juez, tiene que ser a partir de actuaciones, de quehaceres probatorios que se hayan realizado en el propio juicio oral y público. Y por lo tanto viene la defensa y le pregunta a esa señora que declara, mire señora, ¿qué tiempo tiene usted viviendo con su hijo? Objeción. Sale por ahí el fiscal del Ministerio Público y el juez le pregunta, ¿y usted por qué objeta? Y viene el fiscal y le dice, no estamos aquí, señor juez, queriendo analizar el tipo de relación que tiene la testigo con respecto al procesado.
Y habla el defensor: señor juez, permítaseme la pregunta. Lo que quiere es verificar el grado de mendacidad de la testigo. Por cierto que ese juez está todo enredado allí, porque estudió en una universidad un poco mala, ¿verdad? Y ya no sabe, no sabe eso de mendacidad y de fiabilidad, y le dice ya a la testigo: mire, señora, responda, por favor. Y viene la señora, y que ya se le olvidó la pregunta, y viene el defensor y le vuelve a preguntar: ¿qué tipo de relación tiene usted con respecto a su hijo? ¿Desde cuándo no lo ve? Y dice la doña: no, lo que pasa es que ese desgraciado a mí me abandonó, me puso a pasar trabajo, no se ocupó de mí. Bueno, se cae la testigo. Lógica por exclusión. Fíjate que bajo una lógica inclusiva, el dicho de una madre da un alto grado de fiabilidad, pero bajo una lógica por exclusión lo rechaza. Bueno, de igual forma están las máximas de experiencia. Eso de que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastros. También existe la ciencia, que sería fundamentalmente el peritaje. Lo que no se puede resolver bajo la pauta de la lógica de la experiencia y de la experiencia se resuelve por la vía de la ciencia. Y estimados alumnos y el público que está escuchando, ya veo que me quedé corto frente al planteamiento de las ofertas probatorias penales, y los que deseen pueden volverse a incorporar para una segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas con la cual ingresaron a esta. Es decir, esta disertación sobre las ofertas probatorias penales va a tener dos sesiones. Entonces, bueno, incorpórense los que deseen a la segunda parte de esta sesión. Gracias.